Buenas noches a todos. Hoy daremos a conocer el tema de buses del sistema, y empezaremos con una pequeña historia. Los primeros computadores tenían dos sistemas de buses, uno para la memoria y otro para los demás dispositivos. La CPU tenía que acceder a dos sistemas con instrucciones para cada uno. Protocolos y sincronizaciones diferentes. Entre las implementaciones más conocidas, están los buses Bus S100 y el bus ISA, usados en varios ordenadores de los 70s y 80s. Cuando los procesadores empezaron a funcionar con frecuencias más altas, se hizo necesario ordenar los buses de acuerdo a su frecuencia. Es el conjunto de líneas, cables, de hardware utilizados para la transmisión de datos entre los componentes de un sistema informático. Un bus es en esencia una ruta que conecta diferentes partes del sistema como el procesador, la unidad de disco, la memoria y los puertos de entrada y salida. Entre los diferentes tipos de buses tenemos Bus XT, Bus ISA, Bus Microchannel, Bus EISA, Bus PCI, Bus AGP, Bus Hipertransport, Bus IDE, Bus SATA y Bus USB. Bus XT. Bus de expansión, o slot, es un elemento que permite introducir dentro de sí, otros dispositivos llamados tarjetas de expansión. Este tipo de ranura, se comercializa en 1980 con una capacidad de datos de 8 bits. Cuando en 1980 IBM fabricó su primer PC, este contaba con un bus de expansión conocido como XT que funcionaba a la misma velocidad que los procesadores Intel 80, 86 y 80, 88. El ancho de banda de este bus, 8 bits, con el 80-88 formaba un tándem perfecto, pero la ampliación del bus de datos en el 80-86 a 16 bits dejó en entredicho este tipo de bus. En definitiva, no podía hablarse de una autopista de datos en un PC cuando ésta solo tenía un ancho de 8 bits. Por lo tanto, con la introducción de la T, apareció un nuevo bus en el mundo del PC, que en relación con el bus de datos tenía finalmente 16 bits, era el ISA. El bus ISA es el bus usado en las computadoras PC de IBM, y también en las computadoras compatibles. Su función principal, es realizar comunicación entre el procesador, ubicado en la placa madre, y las tarjetas de expansión de periféricos. En 1987, IBM comienza a reemplazar el bus ISA por su bus propietario MCA, en un intento por recuperar el control de la arquitectura PC y con ello del mercado PC. Vistas las limitaciones que tenía el diseño del bus ISA, en IBM, se trabajó en una nueva tecnología de bus, que comercializó con su gama de ordenadores PS2. El diseño MCA permitía una ruta de datos de 32 bits, más ancha, y una velocidad de reloj ligeramente más elevada de 10 MHz. Con una velocidad de transferencia máxima de 20 megabits por segundo, frente a los 8 megabits por segundo, del bus ISA. Bus EISA. El principal rival del bus MCA fue el bus EISA, también basado en la idea de controlar el bus desde el microprocesador, y ensanchar la ruta de datos hasta 32 bits. Sin embargo, EISA mantuvo compatibilidad con las tarjetas de expansión ISA ya existentes, lo cual le obligó a funcionar a una velocidad de 8 MHz. Esta limitación fue a la postre la que adjudicó el papel de estándar a esta arquitectura, ya que los usuarios no veían factible cambiar sus antiguas tarjetas ISA por otras nuevas. Y por último, su mayor ventaja, con respecto al bus MCA, es que EISA era un sistema abierto. A continuación, bus PCI empezó en el laboratorio Intel en 1990. El PCI 1.0 fue solamente una especificación a nivel de componentes, lanzado el 22 de junio de 1992.
El PCI 2.0 fue el primero en establecer el estándar para el conector y el slot de la placa base, y fue lanzado en 1993. Y el PCI 2.1 se lanzó en 1995. Las tarjetas de expansión, PCI, trabajan eficientemente en todos los sistemas y pueden ser intercambiadas de la manera que se desee. Solamente los controladores de dispositivo deben naturalmente ser ajustados al sistema anfitrión, es decir, a su correspondiente CPU. El PCI 2.2 funciona a 66 MHz, requiere 3,3 voltios en las señales, y un índice de transferencia máximo de 503 megabits por segundo. El PCI 2.3 permite el uso de 3,3 voltios y señalizador universal, pero no soporta los 5 voltios en las tarjetas. El PCI 3.0 es el estándar final oficial del bus, con el soporte de 5 voltios completamente quitado. Por último, el PCI-X cambia el protocolo levemente y aumenta la transferencia de datos a 133 MHz con un índice de transferencia máximo de 1014 megabits por segundo. Bus AGP apareció en 1997, con el objetivo de administrar los flujos de datos gráficos, que se habían vuelto demasiado grandes, como para ser controlados por el bus PCI. De esta manera, el bus AGP se conecta directamente al bus frontal del procesador, y utiliza la misma frecuencia, es decir, un ancho de banda más elevado. Bus Hypertransport es una nueva arquitectura de alta velocidad, que reduce los cuellos de botella, y aumenta hasta 24 veces el rendimiento de los equipos de comunicación. Es una tecnología escalable, de interconexión, punto a punto, que aporta un enlace de alta velocidad y elevado rendimiento. Además, es compatible con el bus PCI, se basa en una arquitectura escalable que incrementa la capacidad de proceso de las transacciones de bus sobre las tecnologías existentes. La arquitectura de bus Hypertransport escala desde configuraciones de bajas velocidades de reloj de 200 MHz a velocidades de reloj de 800 MHz a más de 32 bits. Bus ID, o también llamado ATA, controla los dispositivos de almacenamiento masivo de datos, como los discos duros y ATAPI. Y además añade dispositivos como las unidades CD-ROM. En un primer momento, las controladoras ID iban como tarjetas de ampliación, y solo se integraban en la placa madre de equipos de marca como IBM, Dell o Commodore. Y su versión más extendida eran las tarjetas multi-I/O. Y agrupaban las controladoras ID y de disquete, así como los puertos RS-2, 32 y el puerto paralelo. Solo modelos de gama alta incorporaban zócalos y conectores SIM. La integración de dispositivos trajo consigo que un solo chip fuera capaz de desempeñar todo el trabajo. Bus SATA es el nuevo estándar de conexión de discos duros, también llamado Parallel ATA, del que existen variedades de hasta 133 megabytes por segundo teóricos. Dicho tipo de conexión consiste en unas fajas planas, a las cuales se pueden conectar hasta 2 discos duros o unidades ópticas. La nueva tecnología es totalmente compatible con la anterior, de manera que no habrá problemas de compatibilidad con los sistemas operativos. De hecho, se pueden encontrar conversores con el formato antiguo, ya que no solo se trata de un cambio en el formato de los conectores, sino también en el tipo de puerto. Mientras que un puerto ID trabaja como un puerto paralelo, SATA es un tipo de puerto serie. Es un estándar industrial desarrollado en los años 1990 que define los cables, conectores y protocolos usados en un bus para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre ordenadores y periféricos y dispositivos electrónicos. Fue diseñado para estandarizar la conexión de periféricos, su éxito ha sido total, habiendo desplazado a conectores como el puerto serie, puerto paralelo, puerto de juegos etc. El puerto USB es un estándar que permite la transferencia de información desde o hacia otro periférico. Y aquí una lista detallada de periféricos que pueden conectarse.
El propósito es reducir el número de rutas necesarias para la comunicación entre los distintos componentes, al realizar las comunicaciones a través de un solo canal de datos. Un bus se caracteriza por la cantidad de información que se transmite en forma simultánea. Este volumen se expresa en bits, y corresponde al número de líneas físicas mediante las cuales se envía la información en forma simultánea. Un cable plano de 32 hilos, permite la transmisión de 32 bits en paralelo. El término ancho, se utiliza para designar el número de bits que un bus puede transmitir simultáneamente. Por otra parte, la velocidad del bus se define, a través de su frecuencia, que se expresa en hercios o hertz. Es decir, el número de paquetes de datos que pueden ser enviados o recibidos por segundo. Cada vez que se envían o reciben estos datos podemos hablar de un ciclo. De esta manera, es posible hallar la velocidad de transferencia máxima del bus, la cantidad de datos que puede transportar por unidad de tiempo, al multiplicar su ancho por la frecuencia. Por lo tanto, un bus con un ancho de 16 bits y una frecuencia de 133 MHz, tiene una velocidad de transferencia de En realidad, cada bus se halla generalmente constituido por entre 50 y 100 líneas físicas distintas, que se dividen a su vez en 3 subconjuntos. También conocido como bus de memoria. Transporta las direcciones de memoria, al que el procesador desea acceder, para leer o escribir datos. Se trata de un bus unidireccional. Transfiere tanto las instrucciones que provienen del procesador, como las que se dirigen hacia él. Se trata de un bus bidireccional. Transporta las órdenes y las señales de sincronización que provienen de la unidad de control y viajan hacia los distintos componentes de hardware. Se trata de un bus bidireccional, en la medida en que también transmite señales de respuesta del hardware. Y por último, mostraremos los diferentes tipos de buses mencionados anteriormente.